Europa, América, Oceanía, todo América. Desde Canadá, Tierra del Fuego. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay diferentes usos horarios en el resto del mundo y nosotros aquí transmitiendo, en mi caso, lo que creo Dios me dijo que diga. Y estamos felices, insisto, voy a repetir algunas cositas que dije antes de conectarnos. Muy felices, muy contentos de que ustedes se conecten, de que estén del otro lado, a los que siembran, a los que llaman toda la semana y dicen River es mi hogar. Los mensajes me alientan, me alimentan, me han sostenido en los últimos años. Así que gracias por estar ahí, gracias por ser siempre parte de este río que no se detiene. River significa río, le cuento a los que son de otros países. No tiene que ver con un equipo de fútbol, tiene que ver con un río que no se detiene. Porque River es un equipo de fútbol en Buenos Aires, en Argentina. Y entonces siempre me dice, ¿por qué no le llamaste Boca Juniors? El Barça Arena. Y bueno, porque no es, River significa un río que no se detiene, un río que como lo vio el profeta Ezequiel, que cuanto más se aleja del altar, más profundo es, y donde llega ese río, los frutos nunca faltan en los árboles, es temporada todo el año, así que tiene un significado muy especial. Y arena es la forma del edificio, que es redondo, como una suerte de 360, porque a lo mejor hay gente de otros países que dicen, y tienen los servicios en la arena, pobre, que Dios les dé un buen piso. Es la forma, entonces aclaro, nunca lo aclaro, pero bueno, siempre, nunca está de más. Muy bien, así que Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenidos a todos los que están aquí, los que están en casa. ¿Estamos listos para que Dios nos hable? ¿Sí o no? Muy bien, listos. Melanie Jasper dice que su hijo Cooper nació con una sonrisa en su rostro. Toda mamá dice lo mismo, pero ella dice los hoyuelos nunca se borraron de sus mejillas. Eso dice Melanie cuando se refiere a su pequeño hijito Cooper. Y este chiquito se ganaba el corazón de todos a quien él llegaba a conocer, a sus hermanos, sus hermanas que lo amaban con locura, sus padres, sus abuelos, sus amigos, sus maestros. Le gustaba reír, le gustaba expresar amor, muy expresivo, por cierto. Su padre, con cierta parcialidad de padre, y no lo culpamos, decía que su hijo era perfecto, decía es perfecto. Y Cooper también nació en la familia perfecta, habitantes de una granja, temerosos de Dios, cristianos de casi toda la vida, muy felices, la familia muy felices. El 17 de julio del 2009, mientras Melanie, la mamá, iba al pueblo a la despensa a hacerse de unas compras, el papá y su hijito, Cooper, de 5 años, salieron a dar una vuelta con el cochecito playero, esos autitos que andan por la playa, como siempre solían hacerlo, lo habían hecho decenas de veces, y en ese mismo cochecito bajando a gran velocidad por el camino de tierra, a veces por los caminos de arena. El niño le pidió a su papá que fuera más rápido, justo unos segundos antes de que el vehículo volcara accidentalmente. El cochecito dio una vuelta en círculo, se volcó dando un montón de tumbos, y a pesar de que llevaban cinturón de seguridad, que los anglos son muy cuidadosos con esto, y que el vehículo tenía barras antivuelco, Cooper sufrió lesiones fatales, quedó inconsciente en el momento del último vuelco, y las horas siguientes fueron la peor pesadilla. Un llamado al 911, ambulancia, traslado a emergencias, y horas después Cooper moría en brazos de su papá. Y sus papás se encontraron haciendo lo que nunca pensaron que algún día tendrían que hacer, seleccionando un ataúd, planeando un funeral, imaginándose la vida sin su único hijito varón. Y luego cayeron en lo que ellos llaman un aletargamiento mental y emocional, ¿no? Cada mañana al despertar cuentan que lloraban desconsoladamente, más cuando es un accidente como estos, que es, todos los accidentes son caprichosos e injustos, pero más con algo así, ¿no es cierto?, que tenía que ver con salir a la playa a jugar como todos los días. Dicen ellos que después de reunir suficiente valor como para salir de la cama cada mañana,
aguantaban el transcurso del día. Querían que el día pasara rápido hasta que volvían a la cama, papá y mamá. Y en la intimidad, en su cuarto, volvían a abrazarse, a llorar sin consuelo, hasta que, exhaustos de dolor, se dormían. Melanie, su mamá, describe cómo muchas veces se encontraba sirviendo el sexto plato a Cooper antes de recordar que ya se había ido, que no iba a estar en la cena. Y había un millón de pequeñas cosas así. Esperar verlo entrar por la puerta, buscar su cabellera rubia en el espejo retrovisor y luego recordar que no estaba, con un dolor que era ya inherente, ya era orgánico al respirar, un dolor insoportable. Con el correr de los años, sus papás fundaron un ministerio cristiano de consuelo, un ministerio de esperanza, dan conferencias por todo el mundo a otras familias que atraviesan tragedias similares y brindan herramientas de sanación espiritual a padres que han perdido hijos. También han escrito este libro que veíamos recién hace un momento en imágenes. Su papá suele decir: hemos escrito este libro, pero no hay un libro en este mundo que pueda prepararte para cuando un hijo de 5 años muere en tus brazos. Y ahora sabemos lo que significa tocar fondo. Tocar fondo. Yo creo que a veces subestimamos esa frase, tocar fondo, ¿no? La verdad es que la mayoría de nosotros pasamos buena parte de nuestra vida a media altura. No somos siempre felices, ni tampoco estamos tocando fondo a menudo. Ocasionalmente alcanzamos la cumbre, cuando nos enamoramos, cuando recibimos un ascenso, cuando nace un hijo. Pero la mayoría de nosotros vivimos a medio nivel. Pero en algunas ocasiones nuestro mundo también toca fondo. El mercado inmobiliario se desploma, lo que compramos ya no tiene valor, los resultados del examen de laboratorio nos dan positivo, el médico quiere hablar personalmente con nosotros, los cochecitos se vuelcan y antes que nos demos cuenta estamos tocando fondo, no lo contamos nunca en la vida. Nadie se prepara, ni se alista, ni estudia para tocar fondo. Y pocos de nosotros tendremos alguna vez, espero, el infortunio, la tragedia que no tiene nombre, de sepultar a un niño, pero todos hemos tocado fondo de alguna u otra manera. Yo recordaba también otra historia, que después de medio siglo de matrimonio, la esposa de un buen amigo mío de Argentina empezó a perder la memoria. Ya no se acordaba a veces de vestirse, no se acordaba de peinarse, y al punto que primero él recurrió a una enfermera en planta, a tenerla ahí en la casa para que la cuide, porque él tenía que trabajar, y más tarde tuvo que recurrir, por sugerencia médica, a internarla, ¿no? Tenían la esperanza de envejecer juntos, y así fue. Están envejeciendo juntos, solo que uno de ellos sabe qué día de la semana es hoy y recuerda su nombre, y hoy él la visita 2 o 3 veces a la semana, muy diferente a la vida que tenían planificado. Y él suele decir, bueno, a veces en la pareja uno toca fondo. Conozco la historia de otro matrimonio cristiano, de su hijita. Tienen una hijita de 7 años que tuvo que ser sometida a 6 operaciones y hospitalizada durante 6 meses debido a una enfermedad del páncreas. Y la mamá escribió en su blog: tantos viajes al hospital con mi hija me dejaron exhausta, pero yo seguí confiando. Y aunque no entendía necesariamente la aflicción ni las pruebas, yo confié que había un plan de Dios. Y en un momento yo hice un pacto con Dios, confiesa. Yo voy a soportar las pruebas que vengan. Si hay más operaciones de la niña, ok, las voy a afrontar, siempre y cuando Dios reconozca mi punto de quiebre. Dios sabe cuál es mi límite. Y yo sabía en mi corazón, dice esta mamá en su blog, que Dios nunca va a cruzar ese límite. Pero a veces, con cada nueva operación, con cada nueva intervención de mi niña, siento que mi límite es traspasado, es corrido unos centímetros. Y la única conclusión a la que hoy puedo llegar fue que tengo que hasta renunciar a ese límite. Tengo que renunciar a mi punto de quiebre. Tengo que confiar mi vida entera al control de Dios. Él sabe. Entonces, cuando nos enteramos de historias así, te conté apenas 3 aquí en la congregación, y mirándonos por streaming debe haber miles de historias tristes. Pero cuando uno atraviesa estas situaciones nos preguntamos,
¿Dios es bueno cuando el resultado de nuestra vida no es tan bueno? Esta es una pregunta que yo la he hecho en varios de los mensajes. Porque a veces el cáncer desaparece, la metástasis retrocede y decimos, uy, es que Dios es muy bueno. Nos aumentan el salario y decimos, uy, Dios es muy bueno. Gana nuestro equipo y decimos, Dios es bueno. Como si Dios tuviera ciertas camisetas o perteneciera a cierto país. Pero yo pregunto, ¿decimos lo mismo? Dios es bueno cuando las circunstancias son difíciles, álgidas, escabrosas. ¿Decimos Dios es bueno en la sala de maternidad? Sí, pero en el panteón, en el cementerio. ¿Decimos Dios es bueno en la fila del supermercado cuando llenamos el carrito de mercadería? Y posiblemente, y cuando la fila es para conseguir empleo, para aplicar. ¿Dios es bueno en días de recesión como en días de provisión? ¿Dios siempre es bueno o a veces es bueno? ¿Es siempre soberano o de vez en cuando es soberano? ¿Está siempre en el trono o de tanto en tanto se baja de ahí? Y como esta última mamá, yo creo que la mayoría de nosotros creemos tener firmado un acuerdo contractual con Dios, un contrato con Dios. Decimos, yo hice un pacto con Dios, pero que nosotros lo hayamos hecho no significa que Dios lo haya aceptado, o que lo hayamos propuesto no significa que Dios lo haya firmado. A veces decimos, yo hice un pacto con Dios. Y decimos cosas como, yo prometí ser un buen cristiano, prometí servirlo siempre, pero Él tiene que cuidar mis hijos. Prometo servirle, pero Él prometió que mi hijo nunca se va a meter en drogas, o va a sanar a mi esposa, o va a cuidar mi empleo. Son cosas que unilateralmente oramos. Y Dios necesariamente no nos dijo, ok, ese será nuestro pacto. Entonces hay un momento que Dios parece que pasa, como decía esta mamá, nuestro punto de quiebre, lo que podemos resistir. Y nos preguntamos, ¿Dios estará enojado conmigo? ¿Será que lo superó Satanás? ¿Será que metí la pata y esta es la cosecha de una mala siembra? Todos nos preguntamos eso. Esto no resiste la estatura espiritual de nadie. No son preguntas del nuevito, del neófito. Todos, grandes hombres de fe, se han preguntado, pero Señor, si yo te he servido toda la vida, ¿por qué tengo que bregar con esta enfermedad ahora en la vejez, en los años altos, cuando debería estar pensando en el retiro? Entonces, cuando atravesamos momentos difíciles, cuando los carritos vuelcan, nos preguntamos, ¿dónde está Dios en esta historia? Bueno, esta familia, la familia de Cooper, escribió un libro contando dónde Dios está en esta historia. No voy a hacer un resumen ahora del libro, pero por cierto, Dios siempre está. Lo que pasa es que uno a priori se pregunta, ¿y dónde? ¿De qué manera? ¿Tienen algún propósito estas angustias? Uno, si entendiera el propósito, se calmaría. Bueno, ¿qué busca Dios con esto? Si es que Dios está buscando algo. Yo sé lo que es sentirse ansioso con un resultado del análisis médico. Nos da pánico esa sensación extraña de que nos sentimos distintos físicamente, ese dolor en el pecho, ese bulto que está donde no debería estar. Lo cierto es que vive lo suficiente y vas a saber que la muerte hace su trabajo en cómodas cuotas. La erosión de los dientes, la inflexibilidad de las extremidades, el entorpecimiento de los sentidos, la vista debilitada. No estamos exentos al cáncer, a la cardiopatía, a las enfermedades respiratorias, al derrame cerebral, al Alzheimer, diabetes, nefropatía, neumonía. La enfermedad viene e interrumpe los patrones de vida. Es como que nos hace añicos la agenda. Alguien que está acá, que ha tenido que estar semanas en un hospital, ya sea en la cama de hierro o cuidando al que está internado, sabe cómo la agenda cambia completamente cuando la enfermedad interrumpe. Nos envía a instalaciones médicas costosísimas donde colocamos nuestro destino en manos de extraños que jamás vimos antes y que no tenemos idea de cómo vamos a pagar. Pero solamente a través de esos momentos es que a veces llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Ahora, yo no te puedo mentir. Habrá ocasiones en las que Dios, o sentiremos que Dios cruza nuestro punto de quiebre. Ocasiones donde decimos, no, es que yo no voy a poder resistir eso. Cruza Dios nuestra línea de resistencia. Hay un dicho muy popular que dice, Dios no nos dará más carga de la que podemos soportar.
Y muchos decimos, Dios no me va a dar más carga de la que yo resista. Pero eso es un dicho folclórico, no está en la Biblia. Es una mala interpretación de 1 Corintios 10:13 que dice, Dios no nos dará mayor tentación de la que podamos soportar. El simple cambio de la palabra, tentación por carga, cambia diametralmente la teología. No nos dará mayor tentación de la que, no nos va a permitir tentación de la que podamos soportar. Pero no habla de carga. Porque hay cargas que son difíciles de soportar. No creo que haya una mamá o un papá que diga, yo sí, podría sobrellevar la carga de un hijo muerto. No hay. No existe. A menos que tenga un problema de debilidad mental, ningún papá, ninguna mamá diría, esa es una carga que sí yo podría sobrellevar, por ejemplo. Por eso en algún momento en nuestras vidas vamos a tener que decidir. O confiamos en Dios, le damos el control a Dios y confiamos, o nos alejamos enojados de Él. No hay un punto medio cuando el dolor irrumpe. Entonces, a riesgo de repetir algunos principios que ya he expuesto en otros mensajes, yo voy a tratar de contestar algunas preguntas difíciles, al menos 7. Voy a ir rápido, porque siempre están estas preguntas. Si Dios es bueno, ¿por qué permite? Si Dios es bueno, ¿por qué ocurre esta enfermedad? ¿Por qué hay accidentes? ¿Por qué hay terremoto? Bueno, en primer lugar, tenemos que dejar en claro que la calamidad, las tragedias, no son una idea de Dios. Eso no estaba en la idea original edénica, en el huerto. Y hay gente que no piensa en Dios durante años, nunca se acuerda de Dios, y menos si le va bien, y menos si tiene crédito, y menos si se está comprando la casa o el auto soñado. Pero de repente, cuando viene el sufrimiento, ahí se acuerdan de Dios, arremeten contra Dios, llenos de odio y de preguntas. Los momentos en que las iglesias en los Estados Unidos de América se repletaron fue después del el fatídico 9/11, del atentado a las torres. La gente corrió a las iglesias. Antes de eso, Dios era algo totalmente relativo, un tipo bueno. Pero cuando las tragedias golpean, la gente recurre a Dios con muchas preguntas. No se acuerdan de Dios cuando las cosas van bien. Las cosas se dan vuelta, cuando el dolor llega, claro, las dudas llegan también como un acto reflejo, porque el sufrimiento nos lleva a cuestionar nuestras creencias más básicas. Cuando uno está en un hospital, uno dice, ¿y para qué yo sirvo a Dios? Es una pregunta, no digo noble, pero loable. Todos nos lo hemos preguntado. Mi mamá fue internada, mi mamá, una señora ya grande, fue internada un par de veces, 3 o 4 veces, más que un par, por infartos, por problemas en el corazón. Y yo le decía, Señor, yo te estoy sirviendo, como si el servir a Dios hiciera que mi mamá fuera eterna, o que no pudiera nunca enfermarse, porque el hijo sirve al Señor. Pero yo decía, me encontraba orando diciendo, Señor, no entiendo. Yo tengo que tener mi mente en predicar y estoy acá semanas esperando el parte médico de mamá. Entonces uno tiende a preguntarse, si existe Dios, ¿cómo permite una cosa tan espantosa? Y cuando golpea, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que Dios está tratando de decirnos. A veces mediante una simple faringitis de nuestro niño o una muerte repentina de un padre. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Habrá un mensaje encriptado, específico para nosotros que no estoy discerniendo? Eso es lo primero. En segundo lugar, yo quiero que veamos cómo lidió Jesús con la pregunta, ¿quién es el responsable del dolor? Yo contesto en alguna ocasión, pero siempre viene bien. Hoy le decía a unos muchachos, uno cree que esto ya lo predicó y la gente vuelve a sufrir y se hace las mismas preguntas y se olvida de aquel mensaje. Le dicen al Señor, ¿cuál es la causa del dolor? A Jesús cuando estaba en la tierra. Y en Lucas 13 le preguntan acerca de 2 noticias de actualidad que habían despertado la discusión local, un debate local. Uno fue sobre un hecho de opresión en el cual los soldados romanos asesinaron a miembros de una minoría religiosa. Es como comparable hoy, salvando la distancia, cuando hay una redada y migratoria y desmembran una familia y sacan a los chiquitos, ¿ve? Esas imágenes que son espantosas. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permite si esa familia hasta era cristiana? En este caso peor, en los tiempos de Jesús el imperio había asesinado a cristianos. La otra pregunta se debía a un accidente que mató 18 personas, una torre que se cayó.
Y aquellos judíos le preguntaron a Jesús acerca de esos incidentes o tragedias que no hacían sentido. Diciendo, Señor, ¿por qué pasó eso? Lo de la torre y lo del asesinato. Y la respuesta que Jesús relata en Lucas 13 fue brillante. No le respondió nunca a la causa de las tragedias, pero le dejó claro que no era un castigo específico. Les dijo, ¿ustedes piensan que estos galileos que sufrieron así eran más pecadores que todos los demás, que los que no se murieron? No, dice el Señor. ¿Piensan que esos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé que se cayó eran más culpables que ustedes o que los demás habitantes de Jerusalén que no fueron aplastados? Les digo que no, dijo Jesús. Entonces no es necesario preguntarse qué ocasionó la calamidad. Les dijo claramente que las víctimas no hicieron nada inusual que les hicieran merecer ese destino. Es como cuando uno se pregunta, ¿por qué en las torres ese día, en las torres gemelas, algunos fueron a trabajar y ese día otros llegaron tarde y se salvaron de la tragedia? Uno parecería que el que se salvó, Dios lo cuidó y al otro Dios no lo cuidó. Esto es similar a lo que le preguntan a Jesús. ¿Por qué murieron 18? Porque cayó una torre y los aplastó. Y Jesús le dijo, es igual al resto de las personas. Él no lo dijo, pero quizá la torre se cayó porque estaba mal construida. O por un error de arquitectura, o porque hubo un acto de cohecho, alguna mordida ahí de alguien que dijo más y pasó la inspección. Jesús utilizó ambas tragedias para señalar verdades eternas, que a menos que se arrepientan, todos morirán igualmente. Ahora, mañana, en una tragedia de viejitos a los 90 y pico de años, o mañana en el freeway. Les dice que nosotros, los espectadores de cualquier catástrofe, tenemos que aprender del hecho como las víctimas, que una tragedia debería alertarnos para que estemos preparados en caso que nosotros seamos las próximas víctimas de un terremoto, de un incendio, de un accidente de tránsito, de un infarto. Uno tiene que vivir como que Cristo murió ayer, resucitó hoy y viene por nosotros mañana. Siempre uno tiene que estar listo por lo que pueda pasar. ¿Sí? O sea, no se nos tiene que caer un piano en la cabeza. Puede aparecer un nuevo virus. Otro chino se come otro murciélago y antes que haga la digestión estamos con un nuevo virus. Y nos podemos morir todos de un momento a otro. Entonces no hace falta necesariamente estar en una zona de guerra. Una catástrofe nos unifica, primero en un llamado al arrepentimiento, vivir siempre con la vida a cuenta con Dios, no cuando tomamos la Santa Cena de tanto en tanto. Y nos recuerda la brevedad de la vida, que esta es una vida muy cortita, aún el que diga, yo quiero vivir 98 años, es neblina. No existe, ¿qué son 98 años a la luz de la eternidad? Ahora, yo he estado con cristianos enfermos que se desesperan con la pregunta, ¿qué es lo que el Señor trata de decirme? O ¿cómo puedo tener más fe para sanarme de esta enfermedad? Ya hice todo, oré, me ungieron con aceite. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me sane? Ahora, yo no creo que Dios está tratando siempre de decirnos algo específico cuando algo nos duele. A veces es negligencia nuestra. Come como una bestia y vas a ver que Dios te va a tratar de decir a través del estómago, o de las enfermedades, o de las arterias tapadas, de la falta de ejercicio. A veces simplemente es desidia nuestra y a veces es simplemente pertenecer a un mundo caído. El dolor y el sufrimiento son parte integrante de nuestro planeta y los cristianos no estamos exentos. La fe en Dios no es un seguro contra tragedias, seguro contra enfermedad. Ese es el falso evangelio. No es Amway, no somos Herbalife. No es un multinivel, que cuanto más alto subimos menos nos enfermamos. ¿Cuántos pastores hay enfermos? Apóstoles con problemas. Entonces, no tiene nada que ver con que Dios nos quiera necesariamente decir algo a través de una enfermedad. ¿Por qué uno se agarra una faringitis? ¿Por qué uno se agarra una gripa? Y porque se agarra una gripa. ¿Qué querrá decirme Dios? Que te cuide, mijo, que te cuide. En tercer lugar, tenemos que convenir que hemos formado, nota el plural, estoy asumiendo la culpa, soy parte del cuerpo de Cristo, hemos formado a toda una generación de cristianos que ven a Dios en las promesas, pero no logran verlo en el proceso. Se predica muy poco que Dios
se revelará a nuestras vidas durante los procesos. Siempre nos dice, cree en el Señor, aférrate a las promesas, decreta, proclama, declara. Pero para llegar a la promesa hay que pasar por el proceso, aún para llegar a la victoria hay que pasar por la batalla. Entonces hay mucha gente que viene a la iglesia los domingos, escuchan las promesas, pero luego tienen que enfrentar el proceso de lunes a sábado. El proceso para llegar a esa promesa. Y olvidan que Dios está más en el proceso que en la promesa. Lo diré otra vez, Dios está más en el proceso, como el alfarero, que en el cumplimiento de la promesa. El Señor dice en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nos encanta eso de que la llama no va a arder y que no nos vamos a ahogar. Pero hay que pasar por la llama y hay que pasar por el agua. Ese es el proceso. Hay una revelación de su gloria que solo viene con el dolor, con el proceso, si no, no lo vamos a conocer. Cuando pases por las aguas, va a haber un tiempo de aguas. Cuando pases por el fuego, va a haber un tiempo de fuego. Si queremos ver a Cristo caminar con nosotros en el horno de fuego, vamos a tener una temporada de horno de fuego. Él dice que es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ahora, si uno quiere evitar la tribulación, lo estamos evitando a Él, al pronto auxilio. Tiene que haber tribulación para que Él sea nuestro pronto auxilio. Hace un ratito cantamos Jehová Shire, Jehová Shalom, y hay una cualidad de Dios que Jehová llama. Significa Dios se revela en el problema. Yo estoy, dice una traducción, dentro de tu problema. Yo fui criado, lo digo siempre, en una congregación en la que se creía que si un cristiano atravesaba una enfermedad, una crisis financiera o un problema con los hijos, significaba que había algún pecado oculto que debía confesar. Debe haber gente acá que se congregó en una iglesia así. Entonces decía, me están haciendo las cosas mal. Revise la vida. Que él, o nos han dicho, seguro le abriste las puertas al diablo. No sé, vino mi suegra, pero no sé si eso cuenta. Pero que le abrí las puertas al diablo. El famoso y popular algo habrán hecho. Mensaje que te recomiendo que está en nuestro sitio web. Algo habrán hecho. Y algo habrás hecho. Ahora, yo he conocido pastores que predicaban eso. Si te va mal financieramente, si tienes problemas con los hijos, hay un pecado oculto. Hasta que ellos mismos se infartaron. O terminaron internados o depresivos. O sus propios hijos se divorciaron. O un hijo embarazó a una muchacha de soltera y no lo pudieron explicar porque decían que todo eso necesariamente era porque le habían abierto una puerta al diablo, que el hijo estaba en rebeldía. No, el hijo puede tener educación, los podemos formar, pero en un momento va a tomar sus decisiones equívocas o no, con sus consecuencias. Eso no significa que, mirá, no sabe manejar su familia, no necesariamente así. Estamos todos en un planeta caído, hacemos lo que creemos que está bien, pero después no significa que uno es culpable intelectual de hasta lo que hagan nuestros nietos. O como suelo contar, cierto día a mi padre, una vez salimos, yo era chiquito, chocó el auto en una esquina y mi madre, en lugar de ayudar a mi papá, le decía, viste viejo, por salir sin oración, porque no oramos antes de salir. Mi papá dijo, y casi la horca. Como que Dios nos hizo colisionar porque nos olvidamos de orar. O aquello que dice, ¿sabes por qué la comida me cayó mal? Porque no oramos para el almuerzo. Ahí es cuando Jesús pasa de ser Dios a ser un amuleto de la suerte. Es más, a causa de Jesús es ridículo que alguien predique, debes estar sufriendo a causa de algún pecado. Porque Jesús no pecó y sin embargo sintió dolor. Entonces Dios nunca nos prometió que los tornados iban a dejar en pie a nuestra casa y no a la de los vecinos paganos. Que el terremoto va a pasar y se va a llevar al chino de enfrente menos tu casa. Pero Señor, que se lo lleve porque maneja mal. ¡No! Nunca Dios nos prometió que los microbios de los virus iban a abandonar los cuerpos cristianos. Me cansé de responder esas preguntas en el 2020. No entiendo cómo mi pastor, que es un hombre de Dios, tiene COVID y está entubado.
Entonces tampoco entendemos por qué Pablo estaba preso, por qué los apóstoles fueron serruchados, aserrados, decapitados a causa de Cristo. Algo nos pasó de creer que el evangelio era un multinivel. No estamos excluidos de las tragedias del mundo. Ahora bien, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Ni siquiera es bíblico que nos torturemos. Es peligroso, de hecho, que nos torturemos tratando de encontrar el mensaje de Dios en nuestro dolor. No siempre hay un mensaje de Dios. Que Dios lo va a usar, que ese proceso lo va a usar para enseñarnos cosas, sí. Pero no necesariamente hay un mensaje detrás de que nuestra empresa cerró y nos despidieron. Cerró porque estamos en un mundo caído, porque la economía está mal y porque casualmente trabajamos en esa empresa. El mensaje podría ser sencillamente porque vivimos un mundo con leyes establecidas como todos los demás. Y esto amerita una pequeña aclaración muy importante. Escríbelo en las tablas del corazón, átalo del cuello, que es importantísimo. En el ámbito cristiano hemos creído en dos grandes errores, siempre. Ambos están en las antípodas, son antagónicos, pero ambos son nocivos. Creencias tóxicas. El primer error es que cuando atribuimos el sufrimiento a Dios, considerándolo como un castigo. Si aceptamos que todo el sufrimiento proviene de Dios como una lección, como hace el Islam, tendríamos que vivir resignados. El polio, el HIV, la malaria, la peste bubónica, el cáncer, la fiebre amarilla, la suegra. A ver, ¿por qué vamos a luchar contra ellos si son agentes que Dios nos envía para darnos una lección? El famoso karma. Es karma, es la ley de Murphy. Algo que puede salir mal, va a salir mal. Si eso es una lección de Dios, ¿para qué vacunarnos? ¿Para qué molestarnos en ir al médico a hacernos un chequeo anual? Ahorrémonos la colonoscopía. Si las enfermedades son un propósito de Dios, bueno, vamos a enfermarnos todo el mundo. ¿Para qué vamos a ir al médico? ¿Para qué nos vamos a curar? ¿Para qué hacer ejercicio? ¿Para qué salir a caminar si de algo hay que morir, como decían nuestros abuelos? Jesús mismo en sus días pasó combatiendo la enfermedad estando aquí. Nunca dejó de entrever Jesús que había que resignarse, que había que dejar de luchar. Los cristianos más que nadie tenemos el derecho y la obligación espiritual de luchar contra el sufrimiento humano. Si no, ¿para qué? Decimos el hambre no espera y repartimos comida o le hacemos casas a los abuelos de Cuba. Digamos, bueno, viven en la pobreza porque es una lección de Dios. Es una actitud pasiva, egoísta, taimada. No hacer nada porque, bueno, Dios lo hizo. Ese es un error, pensar que el sufrimiento viene de Dios y que aguantárselo. El segundo error consiste justamente en lo opuesto. Suponer que una vida con Dios no incluye el sufrimiento. Ese es el evangelio predicado en las cruzadas, en las campañas. Corra Cristo, venga y tenga una vida feliz. No, venga y tenga la vida eterna feliz con Él. Pero de este lado del sol se rige por principios. Por más que tenga Jesús, si soy egoísta y devoto de la Virgen del Codo, no voy a cosechar. Si no honro a mis padres, no tendré larga vida. Hay un montón de principios que funcionan como la ley de gravedad. Y es ahí cuando la gente compra ese evangelio barato o en oferta al costo, cuando sienten que después Dios le falló en el contrato. Yo nunca dejé de ofrendar, yo nunca dejé de congregarme, no entiendo por qué me toca vivir lo que me toca vivir. Entonces Dios no satisface nuestras expectativas, nos frustramos y decimos, ¿dónde está el mostrador de reclamo al cliente? Quiero que me devuelvan la ofrenda porque me vino fallado este evangelio. Entonces Dios nunca prometió un mundo aséptico, libre de dolor. Nunca te prometió hijos sin rebeldía, matrimonios siempre felices, mucha salud, nunca. De hecho, Jesús hizo una declaración en Juan 16:33, dijo, en este mundo tendréis aflicciones, afrontarán problemas. ¿Por qué nadie pega eso en la nevera? O en el parachoque del auto. En este mundo tendré aflicción. Y después dice, pero anímense. Yo he vencido al mundo. O sea, al final, él termina ganando. Es como tener el fixture sabiendo que Argentina va a salir campeón en el próximo Mundial. ¿Para qué lo vamos a ver? Que ni vaya México a participar, ganamos nosotros, algo así. Es una metáfora.
Por eso Chile no va, ni siquiera va. Dice, va Argentina, ¿para qué va? Pablo dijo en Romanos 8:18, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Uno dice, sí, hay gloria, pero no nos perdamos esto, lo que ahora sufrimos. No dice, no vas a parar de sufrir. Para de sufrir. No está en la Biblia, es un invento de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Para de sufrir. Eso se cura con aceite de Sion, con el manto ungido. Eso no está en la Biblia. Acá se sufre. Si quieres parar de sufrir, es enfrente donde está la palomita. Ahí es. Ahora, yo no voy a decir nada que trivialice el dolor. Por eso empecé con un ejemplo bien álgido de este chiquito. Porque no quiero subestimar el dolor. Porque molesta mucho cuando alguien desde acá dice, deja de sufrir, el sufrimiento es parte de Dios, lo tienes que aguantar. Duele mucho. Por eso elegí quizá el peor de los ejemplos, perder un chiquito. Pablo afirma, no quiero trivializar el dolor, pero Pablo afirma, le dice a los filipenses en el capítulo 3, versículo 21, le dice, Cristo tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo va a transformar en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Ahora, ¿es bonito ser sanados aquí ahora? ¿Y cómo no? ¿A quién le gusta no tener salud? Pero si no es así, Pablo dice que seremos sanados después. Si el cielo es lo que nos espera, ¿de qué nos podemos quejar? Tenemos un gran médico que resucitó de los muertos a su propio hijo. ¿Pudo haber evitado la muerte, el sufrimiento? Sí. Pero lo bueno es que cuando vemos la historia dejó una tumba vacía. Entonces, si es aquí ahora, fenómeno. Si no es aquí ahora, va a ser después. Es una falacia que alguien te diga, tu papá murió enfermo. No, no murió enfermo, ya está sano. Está en el cielo, completamente sano, sin cáncer, sin metástasis. La sanidad no ocurrió acá, ocurrió allá. Pero el grave problema, insisto, que algunos percibimos que la escasez, el dolor, son señales de la desaprobación de Dios. Y lo mismo pasa con la sanidad. Le damos mérito a los que son sanados milagrosamente acá. Y lo mostramos en la tele y decimos que la sanidad está disponible para todos y tan solo la reclama en fe. Por eso se llenan las cruzadas de santidad, de sanidad. Pero de ninguna manera yo pretendo subestimar la sanidad divina, no la estoy subestimando. Lo que digo es que el énfasis moderno en la sanidad milagrosa tiene el efecto secundario de hacer que aquellos que no son sanados se sientan como que Dios no los ama tanto. ¿Sabe la cantidad de gente frustrada que se va de esas reuniones? Porque uno ve los testimonios de aquí arriba, haga lo que no podía hacer, agáchese. Y hay una pobre señora allá que no se puede agachar y que oró igual. Entonces, en una noche de milagro, el que tira las muletas se lleva el aplauso. ¿Y cuántos regresan a sus hogares en silla de ruedas preguntándose, apesadumbrados, por qué la fe le falló? Todos tenemos ojos que pueden necesitar lentes, huesos que se pueden fracturar, y ni te cuento cuando uno se pone más grande, qué fácil que fracturarse, dientes que reemplazar, próstatas que se agrandan, menopausia que no perdona. La vejez, ¿qué es la vejez? Es la suma de un cuerpo que se va deteriorando, es la ley de la entropía. ¿Cómo nos vamos a ir? Y un cuerpo se va deteriorando. De la cuna a la tumba, todos los días morimos un poco. Del útero al sepulcro, todos los días estamos muriendo. Eso es lo que a veces nosotros no nos percatamos. Por mucha cirugía plástica, por mucho botox, vas a morir como una tortuga ninja, pero vas a morir. ¿Quién se operó y vivió eternamente? Nadie. Entonces los cristianos también nos enfermamos y también envejecemos. Compartimos plenamente el sufrimiento de este mundo y a diferencia de muchos cristianos, el apóstol Pablo no es que esperaba riqueza, bienestar en esta vida. Lo dijo en Timoteo 3:2, dice, asimismo serán perseguidos y afligidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Lo que pasa es que esto es espantavotos.
Cuando uno dice, venga Cristo para ser afligido por Él, ¿quién pasa al altar? Nadie. Dice, no, me voy al pared de sufrir. Por eso tienen éxito los pares de sufrir. Porque este aceite, ¿qué te va a llevar? Y la gente lo cree. No quiere. Venga que va a sufrir con el Señor y va a aguantar y va a soportar y va a pasar su línea de quiebre. No, nosotros queremos que nos prometan no sufrir. Y sabemos que nos venden un efecto placebo. Sabemos que cuando vamos a esas congregaciones donde todo es paz y felicidad, son timadores. Pero nos hace sentir bien. Una persona enferma y afligida no es menos espiritual. Si estás triste, no es menos espiritual. El Señor se entristeció un montón de veces. Si estás enfermo, no eres menos espiritual. Tienes salud más frágil, pero eso no determina el termómetro o el barómetro de la espiritualidad. Tampoco la fe cristiana nos equipa mágicamente con un traje blindado y libre de gérmenes. No. Porque eso a priori nos impediría identificarnos con el no. Si así todos los evangélicos somos tan criticadores del resto, imagínate si no nos enfermáramos. Dios dijo, no. Ese es un lujo que no le permití ni a mi propio hijo, dice Dios. El decir, no, yo soy aséptico. Entonces, sostener la idea que convertirnos en cristianos nos va a garantizar salud, prosperidad, es una falacia, es una herejía absoluta. De hecho, todas nuestras preguntas acerca del sufrimiento deberían filtrarse a través de lo que conocemos sobre Jesús, que es la única foto que tenemos de Dios, Jesús. Ni una vez Jesús dijo, aguántate el dolor. Y mirando a un enfermo dijo, trágate tu aflicción. Cuando su amigo Lázaro murió, lloró. Presionó con sus dedos la piel lacerada del leproso. Sintió las lágrimas de la mujer pecadora que lloró. Inclinó su oído al clamor de los hambrientos. Detuvo lo que estaba haciendo para atender a una madre afligida. No retrocedió, no se aisló ante la presencia del dolor. Entonces Jesús no pasó por este mundo dentro de una burbuja, ni predicó en una isla desierta, aséptica, libre de dolor. Él tomó de su propia medicina y jugó con nuestras reglas. Jesús jugó con nuestras reglas. Cuando finalmente Jesús mismo enfrentó el sufrimiento y reaccionó como cualquiera de nosotros lo hubiese hecho. Trató de esquivar el dolor. 3 veces le preguntó a Dios si había otra manera. 3 veces. ¿Hay forma de que esta copa pase de mí? No es que dijo, sí, me encanta el dolor porque soy el Hijo de Dios. Como nosotros, no quería el dolor. Entonces, Él no nos dio palabras, teorías, doctrinas sobre el problema del dolor. Se dio a sí mismo. Entonces, el Señor entiende perfectamente tu dolor, mi dolor, nuestro dolor. Lo entiende a la perfección. ¿Estamos? El escritor a los Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado y probado en todo, de la misma manera que nosotros, en todo. Nuestras lágrimas se transforman en sus lágrimas. No estamos abandonados, no estamos solos. ¿Estamos de acuerdo en eso? No estamos solos. 4º lugar, muy rápido. Diré algo que va en contra de algunos de cosas que se enseñan por ahí, o predicadores más positivistas. No tengamos vergüenza de confesar que estamos atravesando dolor. No somos menos espirituales por eso. Habría menos hipocresía en la iglesia si dijéramos, ¿cómo estás? Deprimido. ¿Podrías orar por mí? ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Qué es la peor depresión cuando uno no sabe por qué? Qué lindo sería. Oraríamos unos por los otros. ¿Y cómo está tu matrimonio? ¡Ja! Ni te cuento. ¿Y la suegra? ¡Ay, Satanás! Ora por mí. ¿Pero qué nos enseña? Confiesa victoria. No le dé lugar al diablo. Quite la quejabanza. Pero cuando uno está sufriendo, es el mejor tiempo para oraciones sinceras. ¿Estamos enfadados con Dios? ¿Estamos en desacuerdo con su estrategia porque no la entendemos? ¿Enojados por sus decisiones? Hay que decírselo. Dios espera que se lo digamos. ¿Qué siente un papá cuando ve sufrir a un hijo, a un nenito, a una niña y decimos, ¿te duele? No, te hace, confieso que no. Es decir, no confía en mí.
Dios no quiere que confesemos en fe lo que no estamos creyendo. Porque eso es proclamar con la boca, pero nuestro corazón no coincide, no es coincidental con lo que decimos. Y eso no sirve, eso es hipocresía, es mentira. Es mentira glorificada. En fe, yo voy a estar bien. No, si no estás bien, hay que decir, no, estoy bien. Jeremías se quejó ante Dios. Este antiguo profeta pastoreó a Israel durante un tiempo de colapso económico, de convulsión política, y llenó tanto sus oraciones y sus devocionales con quejas, que a su diario de oración se lo conoce como el libro de las lamentaciones de Jeremías. Porque alguien no se lo corrigió, dijo, no, las declaraciones en fe, las lamentaciones. Escribe en el capítulo 3, versículo 2 del libro Lamentaciones, Dios me guió y me llevó en tinieblas, y contra mí se volvió y me revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, me rodeó con amargura, me dejó en oscuridad, como los que ya están muertos. Me cercó por todos lados Dios, hizo pesadas mis cadenas. Esto está en la Biblia. Lo que pasa es que nadie lo lee para levantarse a la mañana y tener flow. Di voces, oré, y él cerró sus oídos. Eso es lo que sentía él. Jeremías impregnó 5 capítulos de esta clase de rabia. El contenido de su libro podría resumirse en una frase: esta vida apesta. La canción de él era llorar y llorar, llorar y llorar. ¿Por qué Dios incluye lamentaciones en la Biblia si hoy ninguna editorial te permite escribir sobre tristeza? Porque dice que no es lo que la gente compra. ¿No será que incluyó lamentaciones para convencernos de seguir el ejemplo de Jeremías cuando uno sufre? Está bien exponer las quejas ante Dios. ¿Ante quién nos vamos a quejar? Las quejas suben, nunca bajan. En una empresa, en una iglesia, si las quejas bajan, es chisme. Si suben, hay posibilidad de que se arregle lo cual te estás quejando. Las quejas que bajan es murmuración. Las quejas que suben es oración. Salmo 142.2 dice, 142.2 dice, delante de él expondré mi queja. El problema es que exponemos la queja en la fila de River. En la mesa de café expondré mi queja. No dice eso. Dice, delante de él manifestaré mi angustia. ¿Delante de quién? De él. Está bien manifestar la angustia delante de él. Dios no va a hacer oído sordo a nuestra cólera. Incluso Jesús hizo oraciones con fuerte clamor y lágrimas. Quinto lugar. Vale aclarar que el desastre de la tierra que estamos viviendo vino en forma de Lucifer, el ángel caído. Y 1 de Pedro 5:8 dice que Satanás anda como león rugiente. Es verdad, Satanás puede poner a la gente en prisión como hizo con Pablo. Nos pueden perseguir y nos van a perseguir a los cristianos, mucho. La persecución quizás no va a ser literalmente de meternos en una cárcel, o quizás sí, pero va a ser una persecución ideológica muy fuerte. Nos prohibirán hablar de muchas cosas y nos cancelarán de las redes. ¿El diablo puede mandar pastores al exilio, como lo hizo con Juan? Sí. ¿Afligir a los amigos de Jesús con una enfermedad, como lo hizo con Lázaro? Desde luego. Pero sus estrategias siempre fracasan. En la cárcel, Pablo escribió varias de las mejores cartas. Juan el Desterrado vio el cielo y el Apocalipsis en una isla desierta, el libro de Revelaciones. La tumba de Lázaro se convirtió en un escenario del principal o el milagro, uno de los más grandes milagros de Jesús. Entonces, los intentos del maligno siempre terminan en bendición. Diré esto, lo que el enemigo tramó para mal, Dios lo usa como entrenamiento. Lo que el enemigo... ¿Sí? ¿Te vas a acordar de esto? Todos los días con el Señor son días de entrenamiento. Todos nosotros hemos visto alguna vez hacer un drama o una sátira, esas películas en donde un coronel se para ante una fila de reclutas el primer día con la idea de quebrarles el ego el primer día, para que ese día renuncien o sepan que están en el ejército. Bienvenidos al ejército de los Estados Unidos. Soy el maldito sargento Trueno.
Y a partir de ahora, mi pequeño grupo de gusanos caminarán como yo, hablarán como yo, estornudarán como yo y defecarán como yo. Sus mamis ya no están aquí para cuidarlos. Así que a partir de ahora harán lo que yo diga, porque seré el mismo Dios hablándoles. Y quiero que ahora miren al insecto que tienen a su izquierda. No, ustedes en la... Y ahora el gusano de la derecha. Porque al final de esta semana uno de ustedes no estará aquí y si tengo suerte desaparecerán los tres. Y luego se para a milímetros de la nariz de un cadete y le grita algo así como: ¿por qué me mira así, cadete? ¿Tengo un menú de hamburguesa tatuados en mi frente o mi cara le recuerda a su peluche favorito? He visto tallos de maíz con más físico que usted. Dígame su nombre y de dónde viene, pequeño mandril. Soy David Gutiérrez, señor. Vengo de Oklahoma. Oklahoma, ¿eh? Solo dos cosas vienen de Oklahoma, novillos e imbéciles, y a usted no le veo ningún cuerno. No soy ninguno de los dos, señor. ¡Hable fuerte, cadete, que no lo escucho! ¡No soy ninguno de los dos, señor! ¿Me está mintiendo, pedazo de malvavisco? Por hacerme enfadar, va a correr alrededor de este campo hasta que sus pulmones salgan por las orejas. ¿Cuántas vueltas, señor? Hasta que me canse de mirarlo, Gutiérrez. Y para su información, tengo una resistencia visual de un águila con insomnio. ¡Ya, muévase! Y aunque nos causa gracia verlo en películas, no lo hacen para intimidar, sino para corregir actitudes de manera enérgica, que se entienda la seriedad de la instrucción, que esto no es el kinder. Y dicen que al exponer a los cadetes a altos niveles de estrés, los instructores los preparan para mantener la calma y la funcionalidad en situaciones de combate. En términos espirituales, si vemos nuestras tribulaciones como daños aislados, suerte, vamos a vivir amargados. Pero si las vemos como un entrenamiento, como un día de entrenamiento para nuestra madurez, que nos va a preparar para estar bajo fuego y mantener la calma cuando las cosas se pongan feas, todo adquiere significado. Dios ha decidido entrenarnos. Y mírame, confía en su plan de entrenamiento, confía, Él sabe lo que hace. Estás en un entrenamiento controlado. Lo vas a pasar. Mírame, lo vas a pasar. Tú dices, no, lo vas a pasar. Yo te doy mi palabra, conozco al entrenador. No conozco tu entrenamiento, pero conozco al entrenador. Lo vas a pasar. Vas a pasar. Santiago 1:2 dice: considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia, paciencia, para que sean perfectos, íntegros, sin que les falte nada. Y recuerda, todos los entrenamientos, todos son temporales, tienen un límite de duración, fecha de caducidad. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, diversos entrenamientos. Las pruebas nunca duran para siempre, esta vida tampoco. Algunas pruebas van a terminar en esta tierra, todas habrán de terminar en el cielo. Ahora, ¿para qué Dios nos está entrenando? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo no pedí el entrenamiento, yo tampoco. Segunda de Corintios 1:4 dice: Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la cual nosotros somos consolados por Dios. Entonces nadie se autoinscribe en un entrenamiento intensivo de madres solteras. ¡Uy, qué lindo! Yo quiero ser madre soltera para entrenarme en eso. ¿Quién? Para el cuidado de un cónyuge incapacitado. ¿Quién se inscribe en eso? Por motus propio. Dios nos enlista, Dios se vale de lo que nos sucede para enrolarnos, para ponernos bajo bandera. ¿Para qué? Para enseñarles a otros lo que Él nos enseñó a nosotros en el entrenamiento. Nuestro proceso se transforma en nuestro mensaje. Esa es la diferencia de un predicador que predica sermones de escritorio al que predica sermones de proceso que vivió. Uno nota el peso, la diferencia. Si queremos saber en qué área y en dónde nos va a usar Dios, hay que prestar atención a qué nos duele. Eso nos da un posgrado de empatía.
solo podemos ayudar a los demás sin juzgarlos en aspectos que ya hemos sufrido nosotros antes. Nosotros vivimos esto antes y no vamos a juzgar al que tiene el mismo dolor. ¿Cuándo uno juzga? Cuando uno no lo vivió. Ahí es cuando uno reparte versículos como si fueran las frasecitas de la suerte de la galletita de Panda. Todo lo poquito que me fortalece, repítalo, porque nunca lo vivió. Por eso repartimos versiculitos como si fueran horóscopos. De manera que en lugar de pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias, nos empezamos a dar cuenta que Dios usa nuestras circunstancias para cambiarnos a nosotros, para que demos un mensaje de consolación. La vida dura, gente, es materia obligada. No es extracurricular, no se puede elegir. Como la gimnasia artística, el dibujo. La vida dura es materia obligada como las matemáticas. Y que esto quede claro, Dios no se deleita en nuestro sufrimiento, sino en el proceso. Lamentaciones 3:33 dice, Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Filipenses 1:6 añade, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no va a fallarnos, Él no puede fallar. Como dice Hebreos 13:21, Él nos hará aptos para toda buena obra para que hagamos su voluntad. Entonces no veamos nuestras adversidades como una interrupción de la vida, sino como un día de entrenamiento. Dios va a usar esta tribulación para algo bueno, te doy mi palabra. Hebreos 12:8 dice, esta disciplina por la que estás pasando, este entrenamiento, no es castigo. Y usa la palabra, es entrenamiento. Algo normal en los hijos de Dios. Dios está haciendo lo que es bueno para ti, preparándote para vivir de la mejor forma en la santidad divina. Esto es entrenamiento. El dolor es el mejor entrenador en cualquier disciplina. Uno no empieza ni siquiera a adelgazar hasta que no duele el cuerpo. Ya salí a correr. Si vienes así, no corriste. Estrenaste un look. Dios utiliza el dolor para hacernos crecer. Porque es el dolor el que decimos, uy, tengo que cambiar. La gente no va al médico hasta que no duele. ¿Quién va al dentista por motus propio? Tengo ganas de ir al dentista. ¿Te duele algo? No. ¿Para qué? Para prevenir. Hay gente loca así, pero la mayoría no. El dolor hace que reordenemos. Cuando nos duele la muela sola nos lleva, ¿o no? Porque es el lenguaje que no podemos ignorar nunca. Podemos dejar la Biblia en la mesa de luz sin tocarla. Meses, años. Podemos ignorar los mandatos de Dios, hasta el sermón del domingo. Pero al dolor no se lo puede ignorar. Es un lenguaje difícil de discernir. Últimos dos. Sexto lugar. El entrenamiento no es para ermitaños. Ahí están todos los cadetes, uno al lado del otro. Todos los enlistados de este ejército estamos viviendo el mismo entrenamiento, algunos más duros, otros menos duros, algunos tenemos un respiro, otros estamos corriendo alrededor del campo, hasta que los pulmones nos salgan por las orejas. Así que cuando estés pasando el entrenamiento, adhiérete como lapa a la nave de la iglesia de Dios. Dice Mateo 18:20, en donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, estoy en medio de ellos. ¿Por qué un enfermo no iría al hospital? ¿Por qué un hambriento rechazaría una despensa de comida? Porque es una falacia pensar que cuando uno está bajo fuego, lo primero que hay que hacer es apartarse de la iglesia. No, no estoy bien para ir a la iglesia ahora. Por eso tienes que venir, porque no estás bien. Una vez le dije a mi mamá, mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia. Me dice, es muy normal. ¿Puedo faltar? Dice, no, va sin ganas. En una ocasión Moisés y los israelitas lucharon contra el ejército de Amalek y la estrategia militar de Moisés fue poco convencional. Encargó a Josué que comandara la batalla militar mientras él se iba a lo alto de un cerro a orar. No fue solo, llevó a 2 lugartenientes, a Aarón y Hur. Y mientras que Josué lideraba la batalla física, él luchaba en el campo espiritual. Aarón y Hur se ubicaron al lado de cada uno de su líder para sostenerle sus brazos en oración. Y los israelitas vencieron porque Moisés no dejó de orar. Moisés venció porque hubo otros que oraban con él.
Entonces, escúchame, no te despegues del ejército. Tu matrimonio va mal, tus hijos están en rebeldía, estás mal económicamente, tienes que congregarte más que nunca. Acá, en casa, donde te congregues. No es el tiempo para decir, cuando esto pase, vuelvo a Dios. Porque Dios no quiere gente que primero se limpie antes de entrar. Él está para limpiarte, que primero te sanes antes de venir. Él está para sanarte. Y séptimo y último lugar, ¿cómo vamos a atravesar este entrenamiento? Bueno, yo lo dije una vez, siendo más esponja que piedra. Pongamos una piedra en el océano y veamos qué pasa. Se moja por fuera, por dentro siempre está igual. Ahora pongamos una esponja en el océano y observemos el cambio. La esponja absorbe el agua, el océano penetra cada poro y altera la esencia de la esponja. Entonces tenemos que decidir en el entrenamiento ser piedra o esponja. ¿Nos endurecemos con Dios o nos entregamos y nos rendimos a Él? Es resistir o recibir. Resistir o recibir. Hay una tercera opción, ojalá hubiera un par de sufrir, no hay. Es resistir o recibir. Todo dentro nuestro en algún momento nos va a decir que endurezcamos el corazón a Dios, que huyamos de Dios, que resistamos a Dios, que culpemos a Dios, y eso nos endurece. Encima de la enfermedad, encima del problema, malhumorados. Los corazones endurecidos nunca sanan. Los corazones esponjas sí. Tenemos que abrir cada poro del alma a la presencia de Dios, y es vital que comprendamos que durante el entrenamiento estamos más cerca de Dios que nunca. Hebreos 13:5 dice, Dios, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hay que aferrarnos a esa promesa como un paracaídas. Sofonía 3:17 dice, el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor. Los días difíciles exigen decisiones de fe. El salmista declaró en el Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y en el Salmo 42:5 añade, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y lo esperaré. Entonces Dios siempre está cerca, nos sintamos felices o tristes, eufóricos o deprimidos, felices en la familia o infelices, sanos o enfermos. A veces necesitamos poner los sentimientos a un lado, especialmente nosotros los hispanos, y aferrarnos a nuestro carácter. De eso estamos hechos los líderes, no de lo que sentimos. Imagínate que yo viniera a predicar cuando sienta, o cuando estoy feliz de venir. ¿Qué soy, un superhéroe que vivo en un carro de fuego y ustedes en Uber? Porque algunos creen que pastores que venden eso, ¿no? Yo estoy en una vida de victoria. No, que los líderes tenemos que predicar y hablar de fe cuando no tenemos fe y cuando tenemos. Cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos sanos, cuando estamos enfermos. Entonces, cuando todo a nuestro alrededor haga que nuestra alma desfallezca, Él es nuestra esperanza para mantenernos firmes. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Por cierto, cuando el papá del pequeño Cooper le contó a su hija mayor, a su nenita mayor sobre la muerte de su hermanito, la preparó diciéndole, dice el libro, necesito, mija, que te aferres a todo lo que sabes de Dios, porque tengo una noticia muy fuerte que darte. Necesito que te aferres a todo lo que conoces de Dios. ¡Qué consejo que vale oro! Tenemos que repetir en voz alta, mi Dios es soberano. Estas son las cosas que sabemos de Dios. En el hospital, en el panteón, Dios sabe cómo yo me llamo. Estoy pasando una crisis, pero Dios sigue respondiendo a mis oraciones, diciéndome espera, más adelante, pero responde. Las cosas están mal en el país, los corazones de los gobernantes ceden a su deseo. La muerte de Jesús todavía sigue salvando almas. El Espíritu de Dios habita en los santos. El cielo siempre está a la distancia de una buena oración sincera. La tumba sigue siendo una morada temporal para todos. Dios permanece fiel. A Él nada lo sorprende desprevenido, ni los gobiernos, ni los cambios climáticos, ni las guerras. Dios usa todo para su gloria y para mi supremo bien. Incluso tras la tragedia está su voluntad.
La tristeza llega con la noche, más la alegría vendrá por la mañana. Dios produce frutos en medio de mi aflicción. Eso es lo que sabemos de Dios en términos generales. Agradezcamos que Dios nos muestra que podamos resistir más allá de nuestro punto de quiebre y celebremos que estamos atravesando días de entrenamiento. Celebremos eso. Un aplauso al Señor de señores, Rey de Reyes, bendito eres. Vamos, 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 soldados, vamos. Coroneles, sargentos, cadetes, vamos, celebren al Rey, celebren al Rey, celebren al Rey, aleluya. Dios ha hablado esta mañana. Te exaltamos, Rey. Uy, oramos al Señor Padre. Hashima. Levanta tus manos al cielo y vamos a orar. Nos hemos tomado tan poco en serio cuando hemos dicho, Señor, úsame. Heme aquí y envíame a mí. Pensando que esto es una película de superagentes, donde Dios nos para ante una multitud y nos da glamour y fama y nos pagan por eso. Ay, la gente ve siempre nuestro Canaán, pero nunca nuestro desierto. Lo que hay que pasar, lo que hay que sufrir. Si hablara de tus soledades, si tan solo contaras acerca de esas lágrimas amargas cuando decías, Señor, no entiendo, no entiendo. ¿Y la respuesta de Dios cuál era? Vamos, alégrate con que mi gracia está contigo. Señor, cámbiame, cambia mi circunstancia. Dios dice, un poco más. Vamos, sé de lo que estás hecho. Sé de qué estás hecha. Ora al Señor conmigo. En casa. Dile, Señor, hoy es el día. Hoy es el día en que estoy entendiendo yo puedo ver cómo escamas se caen de ciertos ojos. Te estoy entrenando, dice Dios. Te estoy sosteniendo. Tu matrimonio es un ambiente controlado. Dios está ahí. Tus hijos rebeldes son un ambiente controlado. Dios les va a dar soguita hasta ahí. Tranquila, mami, tranquilo, papi. Tú y tu casa servirán al Señor, es una promesa. Tú entregaste a tu niño cuando era pequeño ante el Señor y dice la Biblia, nadie arrebata de mi mano los que son míos. Toma precauciones, claro. Educa, pero descansa en el Señor. Tú no eres mejor entrenador que Él. Él no es un coaching de frases cliché. Él irá duro, irá más allá de nuestro punto de quiebre. Y cuando decimos eso es algo que yo no toleraría, Dios dice, oh sí, yo te creé, yo te formé en el vientre de tu madre. Y cuando tú creas que te quiebras, yo te sostendré. Y si te quiebras, te vuelvo a hacer. Como el alfarero, te vuelvo a formar. Es necesario, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¡Wow! Impresionante. Vamos todos orando todos, aquí en casa. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a decir, Señor, entiendo ahora mi vida con un propósito.
No puedo prometerte que tus días de entrenamiento ya están por terminar. Cada uno tendrá su día de entrenamiento. Puede durar semanas, meses, horas, años. Whatever. Dios sabe cuánto. Dios sabe por cuánto tiempo. Y Él no está tan interesado en que lleguemos a la meta, sino en cómo lleguemos hasta ahí. Dile al Señor, gracias Señor, has visto potencial en mí. Se ve que has visto potencial en mí por cuanto me estás entrenando tanto. Vamos, yo quiero escucharte orar, clama al Señor. Vamos, dile Señor, gracias, gracias, gracias. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Bendito día en que Él eligió y vio potencial. ¿Sabes qué veo en ti, cadete? Una persona que llegará lejos y sacaré esa buena versión de ti, a los golpes, a las buenas o a las malas, pero esa versión saldrá y serás conformado a la presencia, a la estatura de la plenitud de Cristo. Lima lo que tengas que limar, Señor. Saca lo que tengas que sacar. Te exaltamos, Dios. Solo estaremos 3 minutos más aquí en casa. No antes sin despedir a la gente de sus hogares. Y decirte, si Dios te puso allí es porque tiene un plan y quería que escuches este mensaje. ¿Lo oíste? No sé dónde te va a llevar la vida, pero donde sea que Dios te lleve, donde sea que el Señor decida llevarte, te encuentres conmigo o con otros predicadores en el camino o no, nunca olvides lo que Dios te dijo hoy. Estás en entrenamiento porque vales la pena, vales el esfuerzo, vales las horas invertidas, las horas de vuelo. Vale la pena gastarse para Dios, vale la pena gastarse para Dios. Lo vales. Dios te bendiga, hasta la próxima. Vamos a hacer aplauso al Señor de señores.